Todos sabemos que Ichigo es uno de los personajes de anime que ha tenido y perdido una cantidad absurda de veces sus poderes. Sabemos también que en el anime y manga todos los personajes comentan que el despertar de un Bankai es una cosa que puede costar muchísimos años de entrenamiento. Aún así, nuestro protagonista logra despertar el suyo con un entrenamiento poco práctico, por decirlo de alguna manera. Aún así, su Bankai nunca fue comparable con el de los demás. Desde el primer momento en que lo vi, sentí que le faltaba algo, que no era un poder digno de ser llamado Bankai como tal. Porque su Bankai, a grandes rasgos, únicamente le proporciona velocidad y agilidad, además de que su Getsuga es más fuerte y se torna oscuro, pero en comparación a los demás capitanes no tiene ningún sentido. Muchos nos hemos preguntado cuál es el poder real o cuál podría ser el verdadero poder que Ichigo tiene en su Bankai, es decir, Ichigo realmente no demostró el poder oculto de su Bankai en su máxima expresión. Vamos a comentar una pequeña teoría que tiene fundamentos muy plausibles sobre cuál puede ser el verdadero poder de Ichigo. Como bien sabemos, Ichigo posee sangre Quincy y Shinigami, además de muchos otros poderes. Pero, ¿por qué hago hincapié en esto? Bueno, en el capítulo 49, Uryu comenta que una de las habilidades peculiares de los Quincy es la capacidad de absorber Reishi de su entorno, transformándolo así en armas espirituales, como por ejemplo el arco del mismo Uryu, mientras que los Shinigamis tienen la capacidad de materializar el Reiyatsu de su propia alma en una Zanpakuto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el verdadero poder del Bankai de Ichigo? Pues si prestamos atención en el Shikai de Ichigo que se muestra en el arco de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, sus espadas representan su poder, tanto de Quincy como de Shinigami. Y en su Bankai final podemos ver cómo estos dos se entrelazan, creando así un equilibrio. Por ende, podríamos decir que el Bankai de Ichigo es un balance entre sus habilidades, tanto de Quincy como de Shinigami. Por lo cual, su Bankai debería permitir a Ichigo absorber todo el Reishi que desee de su alrededor y transformarlo en Reiyatsu, que guardará dentro de su alma. Por ende, podría transformarlo o potenciar su propia Zanpakuto con el Reishi del entorno. Digamos que esta es la habilidad que oculta su Bankai. Si Ichigo desempeña una lucha en el Seireitei, que está creado en base de Reishi, eso significaría que Ichigo podría luchar por un tiempo ilimitado, sin tener que esperar para recuperar el aliento ni nada por el estilo, ya que constantemente estaría transformando la energía de su alrededor en energía propia para luchar, lanzar ataques, recuperarse, etc. Ichigo podría hacer un enorme encadenamiento de Getsugas Tensho o una ametralladora de Gran Rey Zero como Stark sin sufrir ninguna clase de fatiga, sumándose a la energía infinita. Si su primer Bankai potenciaba sus capacidades de velocidad y combate, al concentrar todo el Reiyatsu en Zangetsu, ahora Ichigo sería tan fuerte y veloz como quisiera, ya que no tendría un limitante de Reiyatsu que transformar en su Zanpakuto, sino que su único límite sería su propia imaginación de cierto modo. Si Ichigo pudiera desatar ese poder oculto, sería imparable. Recordemos su segundo encuentro con Grimshaw en el capítulo 139. Cuando Ichigo lanza un Getsuga, Grimshaw lo detiene y inmediatamente Ichigo se mueve detrás de Grimshaw y vuelve a lanzar un contra Getsuga. Si Ichigo fuera consciente de esa habilidad de su Bankai, podría lanzar infinidad de Getsugas a cualquier enemigo. Podría rodearlo de decenas de Getsugas sin ningún descanso, creando así una técnica que podría llamarse o describirse como un ciclón o un tornado de Getsugas, es decir, está el enemigo en el centro, Ichigo le lanza uno de frente, el enemigo lo detiene, Ichigo se mueve para atrás, le pega a otro, se mueve para el costado, le pega a otro, se mueve para el otro costado, y así lo va rodeando como... Me recuerda un poco a Rock Lee versus Gaara, que Rock Lee se saca las pesas, las tira y empieza a rodear a Gaara. Ichigo podría rodear hacia el enemigo y empezar a lanzar Getsugas de todas las direcciones, y el enemigo no tendría cómo frenarlos. Esto sería básicamente como generar un tornado o un ciclón de Getsugas. Y esto acompañado por la teórica capacidad de generar una ametralladora de Gran Rey Zeros, haría que Ichigo tuviera un poder destructivo sin igual, siempre y cuando la cantidad de Reishi en el ambiente sea sustanciosa. Es decir, por ejemplo en el Seireitei, Ichigo sería invencible. Otra cosa que podemos destacar y que podría ser un
una afirmación hacia esta teoría de que Ichigo puede poseer energía infinita es la cadena que cuelga de la Zanpakuto. Como podemos recordar, al inicio únicamente se trataba de una cinta de tela algo larga. Luego, en su primer Bankai, esta se transforma en una cadena corta pero con mayor resistencia. Pero siempre es una cinta o una cadena cortada mostrándonos de cierto modo que tiene un final, que tiene un límite. Aunque en su Bankai final, la cadena está unida en los dos extremos de la Zanpakuto. Esto, si tomamos que esa cadena representa el Reishi o el poder de Ichigo, o la energía mejor dicho, eso significa que Ichigo en su Bankai final nos demuestra que generó un círculo que puede hacer referencia a esa capacidad de obtener una energía infinita, una energía sin límites, representando así el infinito, que comienza y termina y comienza y termina y comienza y termina y nunca queda sin energía. Siendo que con este Bankai Ichigo puede luchar en su máximo potencial todo el tiempo, demostrando que su poder es infinito.